Soy la periodista de investigación Anabel Hernández. En las últimas horas, una información ha sacudido el panorama político mexicano y lo que acaba de filtrarse es tan perturbador que vas a necesitar sentarte para escucharlo. ¿Estás listo? Porque te voy a contar algo que el gobierno no quiere que sepas, algo que los medios oficiales apenas mencionaron una vez y nunca más volvieron a tocar. Resulta que hubo una pelea brutal entre Andy López Beltrán y su propio padre en Palenque. Una pelea de gritos, un rompimiento familiar que tiene a todo el régimen temblando. Y eso no es todo. Andy también se enfrentó con la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que le dijo la dejó furiosa. Y lo que te voy a revelar sobre esa reunión, sobre las palabras exactas que se dijeron y sobre la decisión que ahora enfrenta la presidenta, te va a dejar sin aliento. Pero antes necesito que hagas algo. Ahora mismo, sin pensarlo, comenta ruptura si crees que este rompimiento familiar puede cambiar el rumbo de México, porque después de lo que vas a escuchar, vas a entender por qué este pleito entre padre e hijo puede ser el principio del fin del régimen. Y aquí viene lo que nadie te está contando, lo que los medios ocultaron, lo que solo se filtró una vez y después desapareció. Andy López Beltrán y su hermano Gonzalo fueron a Palenque en fin de año, los primeros días de enero. ¿Y qué hicieron? Le echaron en cara a su papá su torpeza. Le reclamaron haber dejado a una persona como Claudia Sheinbaum, que según ellos no sabe ejercer el poder. ¿Entiendes lo que eso significa? Los hijos del expresidente fueron a gritarle a su padre que cometió un error al dejar a Claudia en el poder porque desde su punto de vista, ella ni los defiende ni los protege y en un descuido hasta los va a entregar a ellos e incluso a su propio papá. Y déjame que te cuente qué pasó en esa pelea, porque esto es una locura. Se habla de que el rompimiento fue bastante serio. Fue un pleito de gritos, padre contra hijos, los López Beltrán, acusando a su padre de haberlos dejado desprotegidos, de haber puesto en la presidencia a alguien que no los va a cubrir cuando vengan los americanos a buscarlos. ¿Te imaginas esa escena? El expresidente más poderoso de México siendo confrontado por sus propios hijos en su rancho de Palenque, diciéndole que cometió el peor error de su vida. Y aquí está el detalle que te va a revolver el estómago. Andy López Beltrán está hoy en el peor de los mundos. Por un lado, rompió con su papá en esa pelea de gritos en Palenque y por otro lado, rompió o está rompiendo con la presidenta. Está solo, sin el respaldo de su padre, sin el respaldo de la presidenta y con los americanos respirándole en la nuca. ¿Qué va a hacer ahora? ¿A quién va a recurrir? ¿Quién lo va a proteger? Y ahora viene lo que pasó con la presidenta, porque esto es todavía más grave. Después de la llamada telefónica con el presidente Trump, hubo una reunión esa misma noche, una reunión de emergencia entre Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, líder de los diputados morenistas, y Luisa María Alcalde, presidenta de Morena. ¿Y sabes quién no fue a esa reunión? Andy López Beltrán, el secretario de organización de Morena, no estuvo presente cuando se discutió qué hacer frente a la ira de Washington. Y déjame contarte qué se discutió en esa reunión, porque esto es escalofriante. Básicamente, lo que se empezó a hablar fue ¿qué vamos a hacer frente a la presión de Estados Unidos? Y más importante todavía, ¿qué nombres vamos a empezar a manejar para poder ver que se entreguen? ¿Entiendes? Están discutiendo a quién van a entregar. Están haciendo una lista. Están viendo quién es prescindible y quién no. Y Andy López Beltrán no estaba ahí para defender su posición. Y hay algo más que muy pocos saben. En esa reunión también se discutió ¿qué está pasando con Morena? Los reportes que tiene la presidenta indican que hay un declive importante de las simpatías del partido en muchos estados. Hay quienes están diciendo que Morena podría perder de 5 a 7 de las 17 gobernaturas que se van a jugar en el 2027. Y el hombre responsable de la operatividad de Morena y la ejecución electoral, que es Andy López Beltrán.
no estaba ahí para dar explicaciones y ahora viene el enfrentamiento directo con la presidenta. 2 días después de esa reunión, Claudia Sheinbaum cita a Luisa María Alcalde y a Andy López Beltrán. La presidenta quiere un informe detallado de cómo se han hecho las cosas en Morena. Quiere saber por qué el partido está cayendo en las encuestas. Quiere respuestas. Y lo que se filtra de esa reunión es devastador. Andy López Beltrán fue grosero con la presidenta. Le dijo que él solamente le informa a su papá. ¿Escuchaste bien? El secretario de organización de Morena le dijo a la presidenta de México que él no le rinde cuentas a ella, que él solo le informa a López Obrador, en la cara, sin ningún respeto, sin ninguna consideración por el cargo que ella ocupa, y la presidenta se indignó. La reunión se acabó abruptamente, y entonces vino el momento más tenso de todos. Claudia Sheinbaum volteó a ver a Andy López Beltrán. Levantó ese dedito que siempre usa, el mismo que usó con Durazo en su tiempo, y le dijo las palabras que nadie esperaba. Le dijo: no te olvides, tú no tienes fuero. Y déjame explicarte lo que significa esa frase. La presidenta se dio cuenta de algo muy importante. Si el día de mañana los americanos quieren venir por Andy López Beltrán, que según Código Magenta es el jefe de jefes del huachicol fiscal con su red de 24 miembros, ¿qué va a suceder? ¿Van a llevarse al secretario de organización de Morena? ¿O mejor lo quitan ahorita para que ya no manche el nombre del partido? Comenta Fuero si crees que la presidenta le acaba de declarar la guerra a Andy. Y aquí viene la pregunta que todos en Palacio Nacional se están haciendo. ¿Qué hacemos con Andy? Si lo quitan, sería tanto como admitir que hay corrupción en el corazón del partido. Pero si lo dejan y los americanos vienen por él, el escándalo sería todavía peor. Es un callejón sin salida y la presidenta lo sabe, y hay quienes le están diciendo a la presidenta que la solución es más radical. Que saque a Luisa María Alcalde de Morena, que le dé una oportunidad en alguna secretaría de Estado, en educación o en gobernación, y que meta al frente de Morena a alguien que vaya efectivamente a operar el 2027, pero no para Palenque, para ella, alguien que le sea leal a Claudia, no a López Obrador. Y se mencionan nombres, se habla de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, presidente del Consejo Nacional de Morena, un hombre que fue secretario de Seguridad en tiempos de López Obrador, pero que hoy transita en ambos carriles, en el carril de Claudia y en el carril del expresidente. También se habla de Citlali, de regresarla al Senado y de ahí a la dirigencia del partido. Pero lo que está claro es que Morena tendrá que cambiar en las próximas semanas, y además de lo que tenga que suceder en Morena, hay otra realidad que la presidenta está enfrentando. Está sola, completamente sola, no tiene war room. No tiene gente en el partido, no tiene gente en la Secretaría de Gobernación, no puede cargar todas las presiones extranjeras, nacionales, morenistas y de la oposición. No hay factor humano que aguante en soledad política tantas cuestiones. Y ahora viene algo que te va a helar la sangre, porque hay otro López Beltrán que está evaluando una opción muy diferente. José Ramón, el hermano mayor. Y lo que se filtra es que su esposa le está poniendo un ultimátum. Le está diciendo que él está siendo mencionado solo porque es hermano de Andy y Gonzalo, pero que él nunca llegó a hacer los negocios que hicieron sus hermanos con el balastro y con el asunto del interoceánico. Y la esposa le está dando 2 opciones. La primera, te quedas calladito y vas a ir en el paquete de los López Beltrán con cualquier cosa que les pase. La segunda, desde ahorita, levantas la mano, te haces testigo protegido con una intención: salvar tu matrimonio y salvar a tus hijos. ¿Escuchaste bien? La esposa de José Ramón le está pidiendo que se convierta en testigo protegido contra sus propios hermanos. Y alguien dice por ahí que José Ramón está evaluando esa situación porque dice: ¿por qué tengo que pagar yo los platos rotos de Andy y de Gonzalo? Es una pregunta válida.
Si él no participó en los negocios turbios, ¿por qué tiene que caer con ellos? ¿Por qué tiene que sacrificar a su familia por proteger a hermanos que lo van a arrastrar al abismo? Y todo esto nos lleva a una realidad muy triste. México está sumergido en estos juegos, en estas luchas de poder entre familias, entre facciones, entre quienes quieren salvarse y quienes van a ser sacrificados. Y la gran diferencia con sexenios anteriores es brutal, porque Peña Nieto, por cerrar el último sexenio antes de este, entregó 6 o 7 gobernadores. Los llevó a la cárcel. Hubo consecuencias. Hay gobernadores que todavía el día de hoy están guardados porque se les procesó por presuntos ilícitos de corrupción. Pero la pregunta es, en los 7 años del famoso López Obradorismo, la cuarta transformación, primer y segundo piso, ¿cuántos personajes de peso específico han llegado a la cárcel? Ninguno, absolutamente ninguno. Y lo único que une a Morena, lo que tiene en común todo el partido, es la lucha por el poder. Por eso ves a un Héctor Díaz Polanco sentado con Pedro sin ningún problema, cuando ideológicamente no tienen nada que ver. ¿Qué los une? Los une esa impunidad que ha marcado los gobiernos de Morena. Y hasta este momento, la única línea roja política que ha sostenido el régimen es: no vamos a entregar a uno de los nuestros. Comenta línea roja si crees que esa línea está a punto de romperse. Dadas las circunstancias de la presión norteamericana, eso parece que está a punto de cambiar y está desembocando en una serie de reconfiguraciones políticas muy importantes. Si analizas lo que está pasando a nivel de terreno, lo que pasa en Sinaloa, en Tamaulipas, incluso en Tabasco, ya hay nuevos grupos políticos esperando que sí se llevan a su gobernador, pues vamos a ver quién retome esa ganancia. Y en la parte de Andy, no solo estarías removiendo a él, tendrías que remover a la estructura del cártel contratista más importante de todo el gobierno federal, en el sector salud, en Pemex, en los proyectos de infraestructura prioritarios, particularmente con la venta de balastro. Esta semana, Latinus publicó una investigación donde, de acuerdo a grabaciones y correos electrónicos, la gente de las empresas controladas por Amílcar Olán, que es señalado como el prestanombres de Andy López Beltrán, le vende balastro a nada más y nada menos que al principal contratista público de este país, José Miguel Bejos, a través de Mota en Gil. Para desmontar toda esa estructura, por supuesto que va a haber resistencias, va a haber fuertes erupciones políticas que la presidenta en este momento no sé si va a tener la capacidad política de administrar. Por eso lo que dicen, está sola, no tiene war room, no tiene gente en el partido, no tiene gente en la Secretaría de Gobernación. Y hay un riesgo más. Si nos atenemos a lo que pasó en Venezuela, puede haber no un cambio de régimen, pero sí una alteración de régimen. Que se revolucione todo para que las cosas sigan igual, a lo mejor con un liderazgo un poco diferente. ¿Quién sería la Delcy Rodríguez mexicana? Esa es la gran pregunta. ¿Quién va a ser la Delcy mexicana o el Delcy mexicano? Y la presidenta no es víctima. Lo que ha pasado con Gonzalo y con Andy pasó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y durante el sexenio de Claudia. Los proyectos de los trenes los firmó Claudia. No son víctimas ni Andrés ni Claudia. La pareja política sigue siendo pareja política, pero esa es la encrucijada. Por eso es la cara que trae, por eso los ojos vidriosos. La señora presidenta ya no puede más y tiene que tomar la decisión ya, porque el presidente Trump no anda con juegos. La estrategia americana está calendarizada. Está calendarizada en las elecciones del 2027. Ahí se va a dar todo. El reloj está corriendo y cada día que pasa sin una decisión es un día perdido. Y la realidad es esta: si hay ruptura, que no salve pellejos, porque estaríamos hablando de salvar a Andy López Beltrán, de salvar a Adán Augusto para que se vaya a una embajada, de que no se manche Morena. Pero la presidenta saldría victoriosa si expone la realidad del juego. Entonces sí, Morena se iría para arriba, porque tienen que sacar lo que está podrido, y lo que está podrido está alrededor de ella, y ya el reloj
marcó la hora de tomar la decisión. Ya no se puede postergar más. La presidenta está literalmente contra la pared y tiene que definir entre dos palabras, solo dos palabras que van a determinar el futuro de México: Washington o Palenque. Y necesito tu ayuda. Necesito que compartas este video, que lo hagas llegar a más gente, que todos sepan que hubo una pelea de gritos entre Andy y su padre en Palenque, que todos sepan que Andy le faltó el respeto a la presidenta, que todos sepan que José Ramón está considerando convertirse en testigo protegido, que todos sepan que la línea roja de no entregar a nadie está a punto de romperse, porque la presión social importa, porque cuando la información circula, es más difícil que la oculten. Comenta compartir si vas a hacer que este video llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, en la política mexicana hay muchas piezas que no encajan, muchos secretos que nadie cuenta, muchas peleas familiares que determinan el destino del país. Andy López Beltrán rompió con su padre, rompió con la presidenta y ahora está solo. José Ramón está evaluando traicionar a sus hermanos y Claudia Sheinbaum tiene que elegir entre Washington y Palenque. En los siguientes días tendremos la respuesta, pero nosotros no vamos a olvidar. Nosotros vamos a seguir preguntando. Nosotros vamos a seguir exigiendo respuestas, porque México merece la verdad y ya hubo demasiado silencio.